profundo del corazón y de todo mi ser. Tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Quiero que a cada paso de mi vida tú estés presente y seas mi ayudador. Mi alabanza de ti será, mis manos hacia ti levantaré y en tu misericordia esperaré, porque mi alabanza de ti será, mis manos hacia ti levantaré y en tu misericordia esperaré. Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Quiero que a cada paso de mi vida tú estés presente y seas mi ayudador, porque mi alabanza de ti será, mis manos hacia ti levantaré y en tu misericordia esperaré, en tu misericordia esperaré y en tu misericordia esperaré. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Estamos bendecidos ciertamente porque Dios nos concede la vida y una nueva oportunidad de estar en la casa de Dios para adorarlo, para bendecirlo en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a Dios en oración que nos hable, ¿le parece? Que nos ministre ahora a través de su poderosa palabra, que siempre es sumamente necesaria para nuestro corazón y que siempre viene a ser una bendición para nuestras almas. Es el pan de vida, la que viene a consolarnos, a edificarnos, a amonestarnos. Vamos a orar a Dios para que Él nos hable en este momento. Padre, yo te alabo en este momento, Señor, por tu bendición, por la vida. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que has hecho en nuestros corazones, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, que no hay otro don superior a ese que nos has concedido, Señor. Estamos adorándote y queremos seguirlo haciendo ahora a través de tu palabra preciosa. Háblanos, Señor, ahora todos, cámbianos, trata con nuestro corazón de tal manera que salgamos motivados, Señor, a llevar a la práctica esto que vamos a abordar en este momento. Tu Espíritu trate con nosotros de manera especial en el nombre
maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Los invito a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Vamos a leer los 3 versículos, hermanos, pero ahí vamos a centrarnos sobre todo en el 30, que es el meollo de este texto. No obstante, para tener contexto, vamos a leerlo ahí del 29, 22, 29. Usted se va a dar cuenta que el 30 es un versículo que de pronto se cita y con el que estamos un tanto relacionados en el mundo cristiano, por lo mismo, porque se cita, pero que es un texto muy especial. Ezequiel capítulo 22, a partir del versículo 29, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Es Dios el que está hablando. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y entonces Dios a través del profeta dice: y busqué entre ellos, entre ese pueblo condenado, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Consecuencia, versículo 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová, el Señor. Gracias, hermanos. Por favor, ocupen su lugar. Un texto. ¿Cuántos habían oído este versículo? A ver, ¿cuántos lo habían oído? Que alguien lo cita, ¿no? Si usted se fija, Ezequiel, o Dios a través del profeta Ezequiel, está haciendo como una remembranza. Es algo que ya sucedió, y Dios como que está lamentando el hecho de los acontecimientos que se han dado allí en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Si usted lee todo el libro de Ezequiel, se da cuenta que este hombre vivió en la época del cautiverio babilónico, cuando Babilonia fue y llevó cautivos de Israel, pues a muchos de ellos, como un juicio que Dios le mandó, ¿se acuerda? Allá a la nación, por causa de muchos pecados, pero sobre todo por el de la idolatría. Aquí en este texto se mencionan varias de sus infracciones que tenían mortificado a Dios, entre otras, la idolatría. Y Dios está diciendo que lamentablemente su ira cayó sobre el pueblo. Ezequiel venía profetizándolo, léalo desde el capítulo 1, venía profetizándolo, y también profetizó cuando ya los judíos estaban allá en Babilonia como cautivos. Seguía profetizando Ezequiel. Dios lo utilizó para darle mensaje a los que estaban allá y también a los que todavía no eran trasladados al cautiverio. Pero aquí él está hablando de que lo irremediable, es decir, lo que Dios dictó sobre la nación, vino, aunque él no hubiera querido que viniera. Qué cosas, ¿no? Es que Dios tiene que hacer juicio porque Él es justo, hermanos, y tiene que castigar el pecado, pero en realidad Él no quiere. ¿Se acuerda? Dice, hay muchos pasajes en la Escritura donde se dice que Dios no quiere. Por ejemplo, el mismo capítulo 18, el capítulo 18 del mismo libro de Ezequiel dice que Dios no quiere la muerte del impío, pero en ese mismo texto dice, el alma que pecar esa morirá. O sea, esa es la sentencia, pero Dios no quiere. Por eso en el capítulo 18 manda que se conviertan. Allá en los últimos versículos del capítulo 18 manda a Dios que se conviertan, conviértanse. Esta es la manera de escaparse, porque Dios no quiere. Y en el Nuevo Testamento pudiéramos mencionar a Pedro cuando él dice, no es que Dios retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, hablando del retorno de Cristo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere que haya juicio, pero como es justo, cuando sea menester,
lo va a enviar, porque es su justicia. Así que Dios está como que lamentando aquí, si se fijó, porque dice: yo estaba esperando que después del decreto sobre esta nación, de destrucción sobre ellos, alguien se parara frente a mí y empezara a interceder. Este texto presenta el lamento de Dios por no encontrar un intercesor. Como vamos a hablar de eso, hoy le he puesto por nombre a este mensaje: el poder de la intercesión. Por llamarlo de alguna forma, sabemos que no es tanto la intercesión la que tiene el poder, sabemos que el que tiene el poder es Dios. Pero hablamos lícitamente del poder de la intercesión, porque cuando se intercede delante del que puede, ¿ve? Y Él es el que manifiesta su gloria. Así que hablemos del poder de la intercesión. Dios está lamentando en este texto que no encuentra ni uno. ¿Se fijó? Ni uno solo. En el versículo 29 dice por qué Dios dicta sentencia sobre la nación. Dice: el pueblo usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Aquí menciona algunas de las infracciones. Así que Dios dicta la sentencia, pero Dios está esperando que haya algo de parte de los hombres para que se evite el juicio, como en el caso de Nínive, ¿se acuerda? Cuando predicó Jonás y que todos se arrepintieron y que Dios detuvo su mano, algo así Dios estaba esperando. Pero no, ni la gente se arrepintió de su pecado, ni hubo quien le suplicara a Dios a favor del pueblo. Por eso dice el 30: busqué entre ellos, entre este pueblo condenado, un hombre que hiciese vallado o cerco alrededor de la ciudad, que está hablando de una manera metafórica, desde luego, ¿no? Está hablando de hacer un vallado a través de sus oraciones intercesoras, tratar de proteger a la nación a través de la oración intercesora. Busqué un hombre, ¿cuántos? Uno. Y uno que se pusiese en la brecha delante de mí. La figura habla como de una barda, una muralla que tiene una brecha a través de la cual puede entrar el daño o la destrucción. Busqué a alguien que se pusiera ahí en la brecha para que la parara, pero no encontré a nadie. Busqué quien se pusiera en la brecha delante de mí, porque Dios era el que había dictado el juicio a favor de la tierra, o sea, de la nación que Él había enjuiciado, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Ve cómo lamenta Dios? Hubiera querido que alguien se parara frente a mí y me suplicara, gimiera por esta nación, para que yo interviniera y yo cambiara mis decretos. Pero no lo hallé, así que tuvo que venir la consecuencia. Versículo 31: por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Lo que está diciendo Dios es que pudo haber cambiado la situación, pudo haber habido una diferencia, y allá lo quiero llevar a usted, que la intercesión puede marcar una diferencia, hermano. Por eso yo creo que el llamado del Espíritu Santo en esta hora es a que hagamos conciencia sobre esta parte tan importante, o este tipo de oración tan importante, que es la intercesión. No todas las oraciones son iguales. Hay oraciones de acción de gracias, hay oración de petición, hay oración de alabanza, pero también hay oración intercesora. Y le digo que la oración intercesora es la más difícil que hay. No es lo mismo hincarse y a lo mejor hasta alabar a Dios cantándole un himno allá solos, encerrados en nuestro lugar de oración. No es lo mismo eso que interceder. Interceder es el tipo de oración más difícil tal vez que pueda haber, porque interceder es batalla espiritual, es guerra espiritual. Nosotros no creemos en la guerra espiritual como muchos creen ahora, ¿no? Que a veces se van a los cerros y desde allá utilizan que arcos espirituales y una serie de cosas raras. No creemos eso, pero sí creemos que hay guerra. La Biblia dice que hay una batalla contra las fuerzas del mal y que nosotros tenemos que hacer la guerra, pero el lugar y el medio para hacerla es la intercesión. Cuando usted intercede, está guerreando. Cuando usted intercede, está librando una batalla. Es una lucha, es una oración desgastante y difícil. Por eso muchas veces se deja a un lado. Y lo que está diciendo Dios en este pasaje nos dice pues que los seres humanos no hemos cambiado mucho, ¿no? Desde entonces Dios esta batalla para encontrar personas, no solamente que oren, sino que hagan intercesión, que es algo más fuerte. Batalla
Mire allá, dice que él buscó por lo menos a una persona que hiciera vallado y no lo halló. Y a través de las épocas, de todas las épocas, hablando del pueblo de Dios, pues ha sido lo mismo. No es muy común el hecho de que haya personas intercesoras. En este tiempo, pues igual. Ahora, igual. Dios está buscando personas que hagan vallado, que pongan cerco a favor de otras, porque esa es la intercesión. Tal vez por eso es muy descuidada la intercesión, porque no tiene que ver con nuestros intereses personales, tiene que ver con los intereses de otras personas, ¿ve? Y la tendencia nuestra es buscar nuestro bien, buscar nuestro beneficio, buscar nuestra comodidad, buscar nuestra protección, pero la nuestra. Y la tendencia es olvidarnos de los otros. La oración intercesora es dejar de pensar en usted para pensar en otros, trabajar por otros, suplicar por otros, comparecer delante de Dios por otros. Dios no encontró a nadie allá, pero sí quiere que usted y yo seamos un medio, unos de los instrumentos con los que puede contar para la intercesión. ¿Usted cree que la intercesión tiene poder, hermano? Por eso estamos hablando del poder de la intercesión. Marca una diferencia. Voy a comenzar diciéndole que la intercesión puede hacer la diferencia entre la salvación. Fíjese nada más que importante es la intercesión. Puede llegar a ser la diferencia entre la salvación y la condenación de las personas. No estoy diciendo que la oración salve a la gente. Jesús es el que salva, pero la oración, la intercesión particularmente, es un ingrediente importante que puede ser decisiva y que puede marcar una diferencia en este sentido. Dijo en una ocasión Juan Wesley que todo lo que Dios va a hacer, aunque tal vez pues no sea todo lo que Dios va a hacer, pero Juan Wesley da a entender que por lo menos muchas de las cosas que va a hacer en la tierra las va a hacer en respuesta a la oración. No es que no pueda, sí puede, pero a Dios le place moverse en base o en respuesta a la intercesión de las personas. Así que la intercesión puede hacer una diferencia entre la salvación y la condenación de las personas. Así de importante y de poderosa es la intercesión. Le voy a contar un caso o dos tal vez que usted conoce, pero para tratar de ilustrar esto que estoy diciendo. Usted recuerda muy bien que en una ocasión el pueblo de Israel, entre las muchas veces que hizo enojar a Dios por sus pecados, por sus faltas, en una ocasión lo hicieron que se molestara tanto al Señor que le dijo a Moisés: hazte a un lado, Moisés, porque voy a consumir a este pueblo, los voy a destruir de una vez por todas, y a ti te voy a colocar sobre otro pueblo, más digno que este pueblo, más importante y más grande que este pueblo, al cual tú presidas. Pero este pueblo ya me tiene cansado, lo voy a borrar de sobre la faz de la tierra. Dios estaba muy molesto. Y entonces, si usted recuerda, una de las cosas que hizo Moisés, que nos muestra el espíritu de un verdadero intercesor, porque un verdadero intercesor siente la carga por otras personas, siente pasión por otras personas. Dice que se atravesó, por decirlo de alguna manera, porque de eso habla Ezequiel. Es decir, él se puso literalmente en la brecha y le dijo a Dios: Dios, si tú vas a destruir a este pueblo, yo quiero que a mí también me borres del libro de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Sí leyeron ese pasaje alguna vez? Bórrame del libro de la vida a mí también. ¿Qué está diciendo este hombre? Si este pueblo no va a vivir, yo tampoco quiero vivir. Si este pueblo no va a recibir tu gloria, yo tampoco la quiero recibir. Él está intercediendo, no es que él quiera morirse, no es que realmente quiera que Dios borre el libro de su vida, su nombre del libro, sino que él está intercediendo a favor de la nación de Israel, que ciertamente ha sido desobediente, pero él está pidiéndole a Dios una oportunidad, está pidiéndole a Dios que tenga misericordia, porque en esta ocasión no solamente Dios los va a matar físicamente, sino que los va a borrar del libro. Es decir, ellos no van a tener esperanza, no van a ser más el pueblo escogido de Dios, y no tienen esperanza a pesar de lo que Dios había dicho antes, ¿ve? Esa era la cuestión.
Y Moisés estaba muy preocupado y entonces es cuando entra en intercesión. Las palabras de Moisés, hermano, me hacen pensar en las palabras que el apóstol Pablo dijo alguna ocasión. Si ustedes recuerdan, en una de sus cartas, Pablo dijo: yo estaría dispuesto a ser anatema con tal que los judíos sean salvos. ¿Se han leído ese pasaje? ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy dispuesto a ser maldito, a ser condenado, a ser lanzado al infierno, con tal de que los judíos, mis hermanos de mi nación, se salven. Ese es el espíritu de un intercesor. Eso es ponerse en la brecha. Si es necesario, Señor, cambiar mi vida por la de ellos. Es impresionante, ¿no? ¿Quién lo haría? Yo no sé si nosotros estemos preparados para tanto, pero el apóstol Pablo sí estaba preparado para eso. Estaba dispuesto en un momento dado, si fuera posible, a canjear su vida, como diciéndole: mi salvación por la de ellos. Mándame al infierno, pero sálvalos a ellos. Desde luego que Dios no trabaja así, pero él dice que él estaría dispuesto. Entonces Pablo tenía el espíritu de un verdadero intercesor, alguien que está dispuesto a meter las manos a la lumbre, pues, por las personas, que está dispuesto a comparecer delante de Dios e ir hasta donde tenga que ir para lograr el objetivo. Digo que me recuerda Pablo a Moisés por lo que dijo: si estos los vas a consumir, si a estos los vas a matar, a mí ráeme del libro de la vida. Un intercesor vehemente, un hombre que se interpuso entre los pecadores y Dios, realmente en la brecha, que realmente hizo vallado alrededor. ¿Y qué pasó? Dios no los destruyó. Era lo que estaba buscando Dios entre el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, eso, alguien que se atravesara, alguien que hiciera vallado para que yo no destruyera la tierra. Porque cuando hay intercesión, Dios puede haber hecho un decreto y luego pararlo. No porque Dios sea pusilánime, sino porque simplemente esa es su naturaleza. Dios está dispuesto a dar oportunidades cuando hay intercesiones y cuando hay quebrantamiento. Así que encontramos que Dios se detiene y no mata al pueblo de Israel, le da una nueva oportunidad. Póngase a pensar qué es lo que pasaría si no hubiera habido un Moisés. O si a Moisés no le hubiera importado y hubiera dicho: sí, tienes razón, estoy contigo, este pueblo es necio, este pueblo es rebelde, ya estoy cansado de este pueblo, elimínalo de una vez y ponme delante de otro pueblo. Yo creo que Dios hubiera eliminado a la nación, porque Dios ya lo había decretado, porque lo tenían cansado, porque iban por camino de desobediencia. Pero fíjese cómo la intercesión, por eso estamos hablando que la intercesión tiene poder. Cómo la intercesión hizo la diferencia. Y un pueblo que estaba prácticamente condenado, que iba a la ruina, que iba a la muerte, ahora Dios le da una oportunidad. Tienen vida y hasta la fecha viven, y hasta la fecha el plan de Dios se está cumpliendo en ellos. Pero hay que pensar que un momento clave de la historia es cuando aquel hombre empezó a hacer intercesión a favor de la nación de Israel, y no fue la única ocasión. Varias ocasiones Moisés intercedió. Si quiere un caso un poquito más acá, más contemporáneo, le recuerdo de un Jorge Müller, porque alguna vez lo he mencionado, por eso digo le recuerdo. Jorge Müller fue un hombre que Dios lo llamó a fundar orfanatos, entre otras cosas, pero su obra fundando orfanatos fue la más sobresaliente, aunque hizo varias cosas. Y este hombre, a través de la oración, logró que Dios le proveyera para la comida de aquellos niños, ¿se acuerda? Pero aquí lo que quiero enfocar es la cuestión de la salvación y vida eterna. Estoy diciendo que la intercesión puede hacer una diferencia entre la salvación y la condenación de las personas. Jorge Müller, según el testimonio de su biografía, según su biografía, oró por 50 años por todos sus amigos, que eran varios, para que Dios los salvara. Muchas veces él les predicó el evangelio y ellos lo rechazaron, como mucha gente lo hace, pero él oraba. Era un hombre que sabía orar, era un hombre que sabía interceder, no solamente alabar, no solamente dar gracias, no solamente pedir por él, sino interceder, clamarle a Dios por otras personas por 50 años. ¿Por qué por 50 años? Pues porque prácticamente esa fue toda la vida que él vivió desde que se convirtió hasta que murió. Y él, en cuanto conoce a Jesucristo, empieza a orarle a Dios por sus amigos, creyendo que la intercesión tiene poder y que hace una diferencia, porque la mano de Dios se mueve cuando hay alguien que está humillado y cuando hay alguien que está insistiendo.
todos los amigos excepto uno se convirtieron mientras él vivía. Pero se dice en su biografía que el último se convirtió en su funeral. Es decir, que ninguno de los amigos se fue de este mundo sin recibir a Cristo, y podemos decir sin temor a equivocarnos que una cuestión que fue decisiva para que ellos conocieran al Señor Jesucristo fue la intercesión de Jorge Müller. Un hombre que suplicaba a Dios, que se atravesaba por ellos, que estuvo en la brecha a favor de ellos, que clamó por los que no clamaron y que hizo vallado alrededor de sus vidas para que no fueran condenados, para que Dios tuviera misericordia de ellos y fueran alcanzados. Y se marcó una diferencia extraordinariamente por aquella intercesión. Entonces, en base a lo que yo le acabo de decir, yo le invito a que usted no baje la bandera, que seamos intercesores. No solamente gente que ora en las otras categorías de oración, sino que se enfrasca en la batalla, que se enfrasca en la guerra. Esto puede ser una diferencia. Interceda por su padre, interceda por su madre, interceda por su esposo, interceda por su esposa, interceda por sus hijos. Estoy hablando de los más allegados, pero no son los únicos por los que podemos interceder. ¿Cuánta gente necesita salvación? ¿Cuánta gente ve usted endurecida? ¿Cuánta gente ve usted que parece que no entiende? Usted le habla y le explica con manzanitas y de todas maneras, y parece que no entienden. Se endurecen, están descuidados, van por la vida lejos del Señor, pareciera que no tienen remedio. Pero cuando hay oración intercesora, algo extraordinario puede suceder. Lo importante es que no se baje la bandera. ¿Sabe qué error cometemos muchas veces nosotros los cristianos? Eso, que nos desanimamos, ¿verdad? Lo voy a reiterar en un momento dado. No, pues es que ya tengo tiempo intercediendo por este hermano o esta persona o aquella persona o mi amado pariente, y no se ha convertido. No se ha convertido, sigue sin entender. Pero si usted permanece ahí, recuerde, Jorge Müller durante toda su vida no bajó la guardia. Ahí estuvo intercediendo en la presencia de Dios, intercediendo, clamando por ellos, suplicando por ellos, y Dios fue obrando uno a uno, convenciéndoles de pecado, volviéndolos a Él. No hay caso difícil para Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Pero la iglesia de Cristo tiene que creer realmente en su corazón que para Dios no hay caso difícil, no hay inconverso, no hay pagano tan duro que Dios no pueda volver, no hay corazón que Dios no pueda cambiar, y no hay prisión que Dios no pueda romper. Pero tenemos que creerlo. Y si nosotros de veras tenemos fe en ese sentido, entonces permaneceremos en intercesión. Pero le advierto nuevamente que es un trabajo difícil. Yo creo que usted lo sabe por experiencia propia, porque yo creo que usted ha intercedido. Pero la oración la intercesión hace la diferencia. ¿Ve? En ese sentido, salvación o perdición. Yo oro en este momento, yo intercedo en este momento por algunas personas muy cercanas a mí que no están en Cristo. A veces pareciera que la cosa va para atrás, pero creemos que hay poder en la sangre de Jesús. Y lo que tengo que hacer, yo sé que lo que tengo que hacer es permanecer ahí. Y voy a permanecer intercediendo, porque va a llegar un momento en que la piedra se va a romper. Va a llegar un momento en que el dormido va a despertar. Va a llegar un momento en que el cautivo va a ser liberado por el gran poder de Dios. En segundo término, debo decirle que la intercesión puede hacer la diferencia en cuanto a la enfermedad o la salud de las personas. La salud o la enfermedad de las personas. No estoy diciendo que se puede erradicar la enfermedad, porque la enfermedad no se va a erradicar hasta que cambien los tiempos, ¿verdad? Hasta que venga la resurrección de los muertos. Nosotros nos enfermamos porque este cuerpo no ha sido redimido. Esa es la razón por la que los creyentes se enferman. Aunque haya por ahí un evangelio que no es evangelio, diciendo que usted, si es hijo de un rey, no tiene por qué enfermarse. Eso es un falso evangelio, es el evangelio de la salud y la prosperidad, no es el evangelio bíblico. Y yo soy pentecostal, yo creo en la sanidad. Pero aunque creo en la sanidad por intervención de Dios, también creo pues que nos vamos a enfermar.
que el hecho de que seamos hijos de un rey no significa que estamos exentos. Ya se lo dije, se lo he dicho varias veces, insistí en eso el 23 de marzo, inmediatamente antes de que cerraran los templos, cuando entró con fuerza este asunto de la pandemia. ¿Se acuerda? Le dije, los cristianos no somos inmunes. ¿Por qué? Porque aunque Cristo ya murió por nuestra salvación y también por nuestra sanidad, este cuerpo no ha sido redimido todavía. Este cuerpo está esperando su redención, obra que Jesús ya pagó en la cruz y que es efectiva, pero que todo tiene su tiempo. Cuando venga la resurrección de los muertos, entonces usted no se va a enfermar de nada, usted no va a envejecer y usted no va a morir. Pero mientras este tiempo llega, estamos expuestos, ¿verdad? Entonces, esto lo digo en base a lo que estoy manifestando. La intercesión puede hacer la diferencia entre salud y enfermedad para la gente. Le voy a decir, vamos otra vez a Moisés, capítulo 12 del libro de Números. ¿Se acuerda usted? Este pasaje lo mencioné cuando hablamos de la unidad, ¿se acuerda? La unidad. Hablé de respetar a los líderes y mencioné el caso de Aarón y de María, que hablaron en contra de Moisés, ¿se acuerda? No respetaron el liderazgo de su hermano, porque ellos creyeron que también eran ¿quién? Nosotros también somos ¿quién? Dijeron, a nosotros también Dios nos ha hablado y nosotros también podemos presidir en la nación, no solo Moisés, y era su hermano. Se desubicaron un rato Aarón y María y hablaron mal del líder. Dice la escritura que Dios se molestó con ellos y le dio una buena amonestada a Aarón, y a María le cayó lepra encima por juicio divino. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable. Ahora en nuestros tiempos ya se cura, por eso es que prácticamente se erradicó de la mayoría de los países. No hay lepra. Pero en aquel tiempo era una enfermedad incurable y usted sabe, contagiosa, era algo terrible, terrible. Y ahí hubo una diferencia. A eso quiero que usted mire, que la intercesión puede hacer una diferencia en cuanto a salud o enfermedad se trata de las personas. Cuando esta mujer quedó enferma de lepra, fue un juicio de Dios. Y hermanos, María hubiera quedado así hasta la muerte. Ella tenía que salir del campamento porque no podía estar ahí. Tenía que salir, será el protocolo para todos los leprosos en aquel tiempo. Allá fuera del campamento, apartado, aislado, como en este tiempo de pandemia que se utilizó el aislamiento. Allá afuera para evitar los contagios y también para evitar la contaminación ceremonial, porque para ellos la lepra era un motivo de contaminación ceremonial. No podían participar del culto aquellas personas. Imagínense el tremendo juicio para María, después de haber sido la profeta, porque era profetisa, de haber estado involucrada en el culto, en la adoración a Dios. Ahora Dios la estaba mandando con lepra para fuera del campamento, donde no podía ni siquiera arrimarse el tabernáculo y no podría más ejercer su ministerio. Pero dice la escritura en ese pasaje que Aarón le lloró a Moisés y le dijo a Moisés, no hombre, pídele a Dios, dile a Dios que nos perdone, que pídele por ella, porque mira, es como muerta tu hermana con esta enfermedad. Y Moisés, que era un hombre manso, dice la escritura, y lleno de nobleza, aunque hablaron en contra de él y aunque fue un atentado en su contra, dice que oró, clamó a Dios, dice la escritura, para que la sanara. A eso se le llama intercesión. Este hombre era un varón a quien Dios escuchaba, quien pasó días enteros en la presencia de Dios, no solamente en oraciones sino en ayuno, ¿se acuerda? Por lo menos 2 veces cuando le dieron las tablas de la ley allá en el monte, 2 veces, 2 periodos de 40 días en ayunos, clamando a Dios. Era un hombre de intercesión y era un hombre de comunión con Dios, de tal manera que cuando él clama a Dios, le dice, Señor, te pido por mi hermana, ten misericordia de ella, te pido que la sanes ahora. Dios lo escuchó. Y dice que Dios le dijo, está bien, la voy a sanar, pero va a durar 8 días así, como una lección, y se va a ir fuera del campamento 8 días, pero a los 8 días va a sanar, y así fue. Pero quiero que usted vea que es por la intercesión de Moisés en este caso que aquella mujer fue sanada. Eso quiere decir que si él no intercede, María se queda así para siempre, todos los días de su vida leprosa. Pero vea cómo la oración intercesora puede llegar a ser una diferencia.
¿Ve? Que en este caso pues era el siervo de Dios, el agraviado, el que le intercede por ella. Desde luego no estoy diciendo que indefectiblemente todos los enfermos van a sanar, porque respetamos el principio de la soberanía de Dios, eso lo tenemos que salvar, pero a la misma vez que respetamos el principio de la soberanía de Dios, que Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, a la misma vez levantamos el principio de que la oración intercesora tiene poder, porque la Escritura lo enseña. Es decir, que cuando se clama a Dios, las cosas pueden llegar a cambiar, la situación puede llegar a trastocarse, a ser diferente. Le voy a recomendar un libro que anda por ahí en el internet, en PDF, y que incluso creo se puede imprimir sin problema. Se llama El Intercesor. Léalo. Habla de un hombre llamado Rhys Howells. Él fue el intercesor. Un hombre con una fuerza intercesora extraordinaria, una capacidad para interceder extraordinaria, y pues tuvo muchos logros, alcanzó muchas cosas a través de la intercesión. Y él mismo habla de la batalla que es la intercesión. Sería muy bueno que lo leyera, se lo recomiendo. Pero se lo digo a propósito de lo que estoy diciendo ahora sobre la salud y la enfermedad, que puede hacer una diferencia. Este hombre fue llamado por Dios a interceder por su tío Ricardo, que tenía toda la vida paralítico, nunca había podido caminar, y fue llamado a la intercesión para que mismo Dios lo llamó a la intercesión. Fíjese lo que es Dios, para traer sanidad sobre su tío. ¿Cómo obra Dios? No, hermano, porque Dios tiene propósito. Usted dirá, ¿de veras necesitaba que aquel clamara a él? ¿No podía Dios sanarlo de inmediato solo por su soberana voluntad? Claro que sí podía, pero el Señor tenía el propósito de enseñarle una lección, no solamente a Rhys Howells en cuanto a intercesión, sino a su propio tío, que también intercedía, también clamaba, y a muchos de los miembros de la iglesia. Así que lo llamó, y no lo llamó un día ni a media hora de intercesión, lo llamó a un periodo largo de intercesión, meses de intercesión. En ese periodo, mientras él intercedía, Dios le dio el día y la hora en que iba a sanar a este hombre. Le dijo Dios, les dio convicción a él y a su tío, porque su tío también intercedía. Le dio la convicción del día y la hora en que se iba a levantar de la enfermedad. Y así sucedió. Hago la aclaración que Rhys Howells no era un hombre que rechazara la medicina, como nosotros no rechazamos la medicina. De hecho, Rhys Howells, hermano, creía que Dios intervenía cuando la medicina ya no tenía nada que hacer. Cuando ya no podía hacer nada, entonces intervenía Dios de una manera extraordinaria. Nosotros creemos que Dios puede hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Pero lo digo para dejar claro que nosotros no somos un grupo de personas que satanizan la medicina. Nosotros creemos que esta es un medio que Dios utiliza para la sanidad de las naciones, y desde luego también para traerle salud a la iglesia, porque Dios pone los medios, Dios es un Dios de medios. No obstante, creemos también en la sanidad divina. En este caso, el tío Ricardo de Rhys Howells agotó muchísimas instancias médicas, no pudieron hacer nada por él. Finalmente, Dios lo levantó de una manera extraordinaria, pero después de un periodo largo de intercesión, ¿ve? De lucha, porque la intercesión es una batalla, la intercesión es una guerra, y hay que pelear y hay que librarla hasta alcanzar la victoria. Puede hacer una diferencia. No desistamos entonces en interceder por los enfermos. Esta mañana oramos por algunos enfermos. No desista en interceder por ellos. No desista. Es una batalla la intercesión. Suplique a Dios, clame a Dios, pida por los que están enfermos. Yo diría que cada vez que escuche el problema físico de alguna persona, qué bueno que pudiéramos anotar su nombre, y cada vez que nosotros nos hinquemos, hermano, tuviéramos una lista ahí. Y abordemos a Dios sobre el problema de salud de esas personas. Estemos bombardeando y estemos en la brecha a favor de esas personas. Todos los que padecen males físicos necesitan a alguien que esté parado en la brecha y que esté suplicándole a Dios por él o por ella. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta a interceder? Aunque sea una guerra, una batalla, y aunque sea difícil. Voy a terminar diciéndole que la intercesión puede hacer una diferencia entre la victoria y la derrota.
en medio de la batalla contra el enemigo. Hay una batalla contra las huestes del mal. La diferencia entre la victoria y la derrota la puede marcar la intercesión. Le voy a dar por lo menos 2 pasajes de la Escritura y a lo mejor un hecho contemporáneo. Un pasaje muy conocido por usted es Josué, que está enfrentándose al enemigo de Israel con su ejército, desde luego, que se llama Amalec, un enemigo que se llama Amalec. Hay un intercesor en el monte, en la punta del monte, es Moisés. Lo acompañan Aarón y Hur. Mientras él levanta las manos, el ejército de Israel prevalece. ¿Se acuerda ese pasaje? El ejército de Israel prevalece. Josué empieza a dominar a los amalecitas juntamente con su ejército. Pero cuando Moisés baja las manos, Amalec empieza a prevalecer. Hay una lección contundente ahí en ese pasaje de la palabra de Dios, del poder de la intercesión. Aquel cuando levantaba las manos, eso es símbolo de rendición y de clamor a Dios, de tal manera que dice la Escritura, sentaron a Moisés en una piedra, como que notaron el acontecimiento. Uno de los hombres, Aarón, levantó una de sus manos y el otro, Hur, levantó sus manos, porque Moisés se cansaba, dice la Escritura, y ellos lo ayudaron a tener sus manos alzadas. Él estaba en una posición de intercesión delante del Dios Todopoderoso, clamando a favor del pueblo. Y cuando él estaba ahí, entonces Israel prevaleció, hasta que derrotó al enemigo Amalec. No era la estrategia militar de Josué, no era la capacidad de los soldados, solo la capacidad de los soldados, era la intervención de Dios, era el poder de una intercesión, de un hombre que estaba en la cima del monte clamando a Dios. Era mismo Dios interviniendo, era Dios obrando, derrotando al enemigo, y hubo una diferencia extraordinaria, hubo victoria rotunda. Y la intercesión puede hacer una diferencia en ese sentido. Por eso es importante que entendamos qué tan vital es que usted y yo seamos intercesores, aunque sea una actividad difícil. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Se acuerda? Satanás os ha pedido para zarandearos. Allá los israelitas se enfrentaron a Amalec, pero representativamente hablando, Amalec viene a significar el enemigo espiritual. Acá Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Se acuerda? Bienaventurado Pedro, ¿no? Que el propio Salvador se puso en la brecha delante del Padre para interceder por él, para suplicar por él. El propio Salvador hizo vallado alrededor de Pedro y de los demás discípulos para que fueran protegidos en ese zarandeo, en ese ataque del diablo. ¿Sabe que el diablo los quería destruir? No solamente quería arruinar la obra de Cristo, sino que quería destruir a los apóstoles. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que ese legado llamado evangelio iba a ser puesto en la mano de los apóstoles y que ellos iban a ser los instrumentos para que de Jerusalén explotara este mensaje de salvación a través de toda aquella localidad y a través de todas las generaciones. Así que su misión era destruirlos. Por eso dice Jesús, los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Fue una pieza clave, Pedro. Y usted sabe qué fue lo que siguió, ¿no? Alcanzamos a ver que la intercesión de Cristo hizo la diferencia. El diablo pudo haberse comido a Pedro y a los demás discípulos, pudo haberlo destruido terriblemente, pero la intercesión de Jesús fue crucial. Ya sabemos que como humano flaqueó, ¿se acuerda? Lo negó 3 veces, es verdad, pero cuando miró a Jesús, tuvo lo que necesitó para decirle, tú sabes que te amo. Te amo, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo a pesar de que lo había negado. Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pudo encontrarse con Jesús para que Él lo restaurara, le diera una nueva oportunidad y se convirtiera en uno de los más grandes líderes de la iglesia cristiana. ¡Wow! La intercesión hace la diferencia. Aunque hay ataque demoníaco, aunque hay una guerra del diablo en contra de los suyos, si hay intercesión de por medio, hace una diferencia. El diablo sigue atacando a la iglesia, ¿no es cierto? Satanás lo ataca a usted todos los días y lo ataca de diferentes maneras y trata de darnos por donde más nos duele, ¿no es cierto? La semana pasada les hablé de Gary Wilkerson, de su experiencia. Hoy quisiera mencionarles un caso similar. Hay un hermano que se llama Jim Cymbala,
que es el pastor del templo El Tabernáculo en Brooklyn. Brooklyn es una de las áreas más problemáticas de Nueva York, ahí donde se estableció él con el templo, el que se llama El Tabernáculo. Es una de las áreas más problemáticas, más terribles, de más vicio, de más delincuencia, terrible. Ahí lo llevó Dios y ahí se plantó y Dios le dio muchas victorias, se edificó templo y muchas personas empezaron a fluir y a salvarse. Como la naturaleza de la comunidad es muy disfuncional, pues muchas personas en situaciones críticas encontraron a Cristo o han encontrado a Cristo, se han salvado. Pero al diablo esto no le pareció bien, ¿ve? El enemigo ataca, el enemigo no se deja. Y él agredió a Jim Cymbala y dice que él recibió un golpe pues muy similar al que les platiqué con Gary Wilkerson. Dice que su hijita, muy joven, la muchacha, aunque había sido instruida en los caminos del Señor, llegó un momento en que se puso delante de él y le dijo: yo no quiero esto, yo no quiero caminar con ustedes, yo quiero hacer mi vida. Y la muchacha llegó al grado de abandonar su casa y se fue a vivir como ella quiso vivir, lejos. El hermano Jim Cymbala dice que eso le dolió tanto en su alma, fue tan terrible para él, que por lo menos en una ocasión dice que tomó el púlpito para predicar y no pudo hacerlo. Se quebrantó ahí, empezó a llorar, los hermanos se acercaron a él, empezaron a interceder por él porque entendían por lo que estaba pasando. Él dice: era una situación terrible, mi hija ya perdida, nosotros aquí, Dios nos dio la victoria, establecimos el templo, mucha gente había llegado, había sido libre de cadenas terribles y ahora mi hija estaba a merced de la obra del maligno. Era una guerra del diablo, ¿ve? Era una oposición del enemigo. Pero dice el hermano que él todos los días en su reunión de oración, porque tiene una reunión de oración como aquí nosotros antes del culto, les pedí a los hermanos: hermanos, oren por mi hija, por favor, vamos a orar por ella. Eso se le llama intercesión. Supliquen por ella, por favor, porque necesito que Dios obre. No recuerdo cuánto tiempo duró fuera la muchacha del camino del Señor, pero dice que en una ocasión, estando él en su casa, llegó ella. Llegó la chica por sí misma. Se acercó, claro que cuando la vio el hermano dice que sintió una alegría tremenda porque duró mucho tiempo sin verla, perdida la muchacha totalmente, pero ella se acerca a él, se postra de rodillas y empieza a pedirle perdón. Papá, perdóname, Dios me ha alcanzado allá donde estoy, perdóname, yo he entendido que mi vida es del Señor, yo quiero seguirlo, yo quiero servirlo. Eso se le llama la obra del Espíritu Santo, lo que los gritos de los padres no pueden hacer, lo que los ruegos de los padres no pueden hacer, lo que las súplicas y las enseñanzas que muchas veces los padres no pueden lograr, lo puede lograr Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando hay una oración intercesora, cuando hay una súplica, cuando hay un clamor, cuando se pone en la brecha las personas, cuando hacemos vallado, aunque parezca imposible, aunque no podamos ver de dónde pudiera venir el auxilio viene de arriba, en las formas y en los medios que Dios quiera, porque Él es el dueño, Él es el gobernador. Pero si hay oración intercesora, esa oración intercesora, esa intercesión puede hacer la diferencia entre la derrota y la victoria. Interceda, hermano, interceda por sus pastores. Los pastores son atacados por las fuerzas del mal. Interceda por los líderes de esta iglesia, interceda por sus hermanos, cada uno de los que están a su alrededor. Si lo ve flaquear, si lo ve cometer errores, si lo ve resbalar, interceda por él, por ella. Cada uno de nosotros necesita la intercesión de los nuestros. Amén. Necesitamos todos que haya 1, 2, 3 o 4 que se ponen en la brecha por nosotros, que hagan vallado alrededor de nosotros. No hay otra manera sino a través de la intercesión. Ojalá y Dios encuentre intercesores entre nosotros. Ojalá y no hayamos depuesto esta oración tan difícil que es la intercesión. Y si lo hemos depuesto, ojalá hoy salgamos motivados para ser intercesores, para conquistar en el nombre del Señor, para librar la batalla a través de ese proceso que no es fácil, pero que es
un medio extraordinario para lograr victorias, que es la intercesión. ¿Hay alguien aquí que quiere ser intercesor? Le suplico que se ponga de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces vamos a decirle en este momento: Señor, hacen falta intercesores. Aquí estoy. Yo estoy presto para hacer la guerra. Estoy presto para hacer la batalla a favor de mis líderes, a favor de mi iglesia y a favor del mundo pecador. Estoy dispuesto a llorar por los que te necesitan y a pedir con el alma por los que están bajo batalla. Sabemos que todos estamos en una batalla. Aquí estamos, Señor. Venimos a decirte con todo el corazón que estamos prestos para interceder. Creemos que es una de las áreas de la oración más complicada, más desafiante, más desgastante. Pero aquí estamos, Señor, para interceder. Aquí estamos, Señor. Aquí está mi vida para interceder, para clamar por otros, para ponerme en la brecha, para ser vallado a favor de otros, a favor de esta iglesia, a favor de esta comunidad, a favor de Chihuahua y a favor de México y a favor del mundo. Estoy presto, Señor, a interceder por todos los que navegan con un problema de salud. Estoy presto a interceder por todos aquellos que están enfrentando una batalla contra las fuerzas del mal, prácticamente todos tus hijos. Todos los que se han puesto bajo tu cobertura. Alabado sea tu nombre, Señor.